Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en un webinar más de ASM. Hoy tenemos el placer de presentarle a la Magíster Yamitzel Saldívar. Este webinar está organizado por American Society for Microbiology y por Origen, el conocimiento biotecnológico a su alcance, además de estar patrocinado por Ventura Lab. Ando en mi trajín de espacio, voy de aquí para allá en todas partes las coberturas. Me siento un poco resfriado por la temporada y me han recomendado el mejor laboratorio especializado clínico, Ventura Lab, ubicado en Plaza Fortune, a un costado del Freismart, aquí en Costa Verde. Acompáñenme. Ofrecemos hematología y química especializada, tamizajes maternos, convenios empresariales, paneles de alergia y hormonales, tumorales y toxicología. Horarios de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde, sábado de 7 a 3 de la tarde. Descuentos de hasta 30% días martes y viernes. Laboratorios Ventura Lab están comprometidos con la calidad de sus resultados clínicos. Es por eso que estamos certificados por las normas ISO 9001 del 2015. Bueno, yo madrugué a hacerme mis exámenes aquí con nuestros amigos de Ventura Lab. Fui a hacer mi cobertura de Espacio West y ya me lo tienen listo. Ya lo saben nuestros amigos de Arboleda, Costa Verde, El Limón, Montelimar. Su mejor opción de laboratorios clínicos, aquí lo encuentras en Plaza Fortune. Diga que lo vio aquí en Espacio West. Tengo el agrado de presentarles a la Magíster Yamitzel Saldívar, tecnólogo médico egresado de la Universidad de Panamá con maestría en Ciencias Biológicas con énfasis en Biología Molecular y Genética de la Universidad de Panamá y maestría en Salud Pública de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Labora desde hace 22 años en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Actualmente es el jefe del Departamento de Investigación y Vigilancia de Riesgo Biológico 3, Laboratorio BCL2 y BCL3. Cuenta con múltiples publicaciones en antivirus, VIH, hepatitis B, Rickettsia, SARS-CoV-2, entre otros. Además, es experta en la Organización de Estados Americanos, OEA, en temas de bioseguridad y biocustodia para la región latinoamericana y realiza la gestión del riesgo biológico del Instituto Conmemorativo Gorgas. Con ustedes, la Magíster Yamitzel Saldívar. Buenos días a todos. Para mí es un grato placer estar aquí compartiendo el tema que me apasiona, que es lo que es la bioseguridad. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la bioseguridad y la biocustodia que se debe tener cuando se está haciendo el transporte de muestras biológicas. Este es un tema amplio. Voy a tratar de poder simplificárselo en estos 45 minutos, en donde mi objetivo principal es crear una conciencia entre todos los que estamos participando de este webinar en lo que es la manipulación de muestras biológicas y cómo se debe hacer el transporte de estas muestras biológicas de una instalación hacia otra. Yo espero, la verdad, que el 95% de nosotros podamos reconocer la importancia de salud pública de hacer un adecuado transporte de muestras biológicas. Y sin más, aquí les dejo esta imagen, que como ven, esta imagen refleja muchas veces, así nos ven a nosotros afuera, ¿no? De una forma externa. Ese transportista, esa persona que está caminando en la calle, se preguntan en el laboratorio dónde viven los monstruos. Y lo vimos en la pandemia del COVID, porque esta imagen fue obtenida y fue hecha en ese momento, ¿no? Cuando estábamos en lo más álgido del COVID. Entonces, los temas que les quiero traer en este momento es definiciones importantes, obligaciones que tiene el expedidor en materia de embalaje y transporte de muestras, las vías por donde se hace este transporte, la bioseguridad que hay que tener en cuenta junto con la biocustodia y al final algunas conclusiones. Entonces, entre las definiciones importantes hay que saber qué es remitente.
Remitente o consignador o expedidor es aquella persona que envía el bulto, el paquete, envía las muestras embaladas. Y el consignatario o destinatario o receptor es la persona que recibe estas muestras. Pero el que hace el transporte, ya sea una institución, una agencia privada o una pública como el Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social, son los transportistas. Entonces, estos transportistas puede haber, en el caso de las instituciones públicas, el chofer y el mensajero. En las privadas generalmente solo es el que maneja el transporte generalmente o quizás tiene algún asistente, ¿no? Y estos son la terminología importante que hay que tener en cuenta: remitente o el expedidor, generalmente se habla de expedidor, y del destinatario y el transportista, que es el que va a hacer ese vínculo y el que va a llevar la muestra de un lugar a otro. Otras dos terminologías importantes y que probablemente la primera la conozcamos mucho mejor es la bioseguridad, que son todas aquellas normas, principios, prácticas que se tienen, hasta tecnología que se ha obtenido. ¿Para qué? Para ser implementada ya sea en las áreas de laboratorio, en las áreas hospitalarias. ¿Para qué? Para una prevención de accidentes o de una liberación involuntaria de agentes biológicos. Esas son las medidas que se toman y vemos diferentes los controles administrativos, que no se puede estar pacientes en un área, el uso de equipo de protección personal, normas básicas de cómo utilizarlo. Pero hay otro término que se está utilizando desde hace unos 10 años hacia acá y que muchas veces no lo conocemos, que es la biocustodia o bioprotección, que igual se fundamenta en normas, en principios, en prácticas, que también utiliza tecnologías. ¿Para qué? Para evitar que lo que nosotros trabajamos en los hospitales, en las áreas de laboratorio, en la industria farmacéutica, en la universidad, ya sea patógenos, ya sea propiedad intelectual, ya sea protocolos de investigación, puedan ser robados, sustraídos o liberados de una manera intencional. Entonces, este es un término que se está utilizando mucho y que en la parte de transporte de muestra no se deja atrás. Entonces, siguiendo, tenemos las obligaciones de los expedidores. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos todos aquellos que en un momento dado vamos a hacer un envío de muestras? Entonces, lo importante es saber clasificar esas muestras, esas sustancias infecciosas o muestras biológicas, saber cuál es qué tan patógenas son. Si no son patógenas, esta es una muestra de una persona que se va a hacer un examen que no se hace en mi institución y lo envío hacia otra institución, pero es una persona sana. O sea, hay que clasificarlo, hay que saber hacer esa clasificación, hay que saber, sabiendo cómo está clasificado, el tipo de embalaje, el mejor embalaje que se debe utilizar, ya sea si es una sustancia infecciosa, ya sea si es una muestra de un paciente que se le va a hacer un estudio y que no es un paciente, por decirlo así, sano, pero que requiere hacerse otros estudios. Si es un paciente que se va a estar mandando una muestra, es un voluntario, un trasplante, una muestra de trasplante es diferente, o ya un órgano a trasplantar. Entonces hay que saber, ¿no? Se clasifica para saber qué tipo de embalaje se va a utilizar. Luego, sabiendo las dos anteriores, se marca afuera y se colocan etiquetas a este bulto, a este paquete, a esta mercancía que se va a enviar. También hay que anexarle una documentación a este envío. Eso no puede ir así, sino que eso tiene que ir con una documentación. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle esto. Se organiza este transporte, quién lo va a hacer, si es un transporte privado, si es dentro de la institución, qué día se puede hacer, cómo se puede hacer, quién lo va a realizar, si ese día no hay problemas, no hay manifestaciones. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Notificar a la persona donde se va a hacer ese envío es siempre importante, porque si la persona del otro lado sabe que eso se va a enviar, y hay que notificar antes, porque si es un envío de algo que va a ser realizado por una persona X y esa persona se va de vacaciones o no puede estar para recibir esa muestra, entonces se corre un peligro allí de que esa muestra no se vaya a guardar de la mejor forma cuando llegue a esa instalación. Entonces siempre es importante estar notificar al receptor para que todo cuadre adecuadamente. Entonces estas son las obligaciones que tiene el expedidor de esa muestra, el que va a hacer el envío. Otra de las obligaciones que tiene el expedidor es conocer qué es una mercancía peligrosa. Y una mercancía peligrosa es toda aquella mercancía que tenga un riesgo hacia la población, ya sea hablamos población de personas, hablando de población de animales, si es que son zoonóticas o hay un riesgo de zoonosis allí. Y les digo desde ya que el 75% de los patógenos que tiene el ser humano o que afectan al ser humano son zoonóticos, o simplemente si puede tener una afectación al medio ambiente. Entonces, ya una vez que tiene una afectación a la población humana, animal o ambiental, es una mercancía peligrosa. Y de estas mercancías peligrosas existen 9 clases de mercancías peligrosas, y en este momento yo solo le voy a hablar de 3. Aquí se ven, observamos las 9, pero en específico a nosotros, como en la parte de salud nos interesa, es la clase 3, los líquidos inflamables, porque muchas de las muestras que nosotros podamos enviar en algún momento dado pueden contener líquidos inflamables, ejemplo el alcohol o la formalina, que tiene también muchas veces está allí, es una sustancia inflamable. Hay que colocarle esta etiqueta o este rombo al bulto. La clase 6, que es lo que nos tiene aquí, que ahí esta se divide en dos divisiones, la 6.1, que son las sustancias tóxicas, y la 6.2, que son las sustancias infecciosas, que vamos a ver en un poquito más de detalle más adelante. Y aquí vemos los rombos de estas clases. Tenemos de tóxico, que es 6.1, y la 6.2, que tenemos la sustancia infecciosa, y la ON 3373, que vamos a ver más adelante. Y la última que nos interesa a nosotros, la clase 9, o las sustancias y materiales peligrosos varios, en donde ustedes van a ver este rombo. Y más adelante también los vamos a ver con más énfasis. En cuanto a las sustancias infecciosas, a la clase 6, tenemos la división 6.2, que aquí es donde se dividen las sustancias infecciosas que más utilizamos en el área hospitalaria o de laboratorio. Y tenemos las sustancias infecciosas categoría A, que son las sustancias infecciosas conllevan un alto riesgo a la salud colectiva e individual de las personas. Puede provocar una enfermedad grave o letal, y aquí les pongo el ejemplo del virus ébola. Ese virus se tiene que transportar, ya sea si es una muestra o es un aislado, en categoría A. En el caso de las sustancias biológicas, categoría B, que viene siendo el número de Naciones Unidas, UN 3373, esa es la que generalmente se marca en las áreas de laboratorio, en las áreas hospitalarias, y es la que se debe colocar en la parte externa de nuestro bulto o de nuestro paquete a enviar. Y hemos visto mucho ahora con lo de COVID, que se han comprado estos transportes de muestras azules oscuros, y ustedes van a ver este rombo y que dice Biological Substance Category B, y eso indica que es una sustancia biológica que puede ocasionar enfermedad a los seres humanos. También puede ser zoonótica, pero que está en mucho menor cantidad, y no es una muestra que solo con que esté en una muestra biológica, digamos que no tenga ébola, yo la puedo mandar ahí. Pero si es una sustancia, es una muestra biológica que contiene ébola, ya
entonces habría que colocarlo como sustancia infecciosa. Por eso que es importante que el expedidor entienda esta situación y comprenda esta parte. También tenemos muestras, entran dentro de esta división de 6.2, las muestras de seres humanos o animales exentas. Estas no tienen ninguna de estas dos rombos. Se utiliza otro que dice, y toda esta nomenclatura está en inglés, humans, human exempt o animal exempt. Entonces, esta es la que veremos más adelante, pero esta no le vamos a dar tanto énfasis, la que vamos a enfatizar es esta porque esta es la más utilizada en nuestro día a día. Entonces, ahora vamos a ver las vías de cómo se da este transporte de muestras. Las vías más utilizadas tenemos, en el caso de aquí abajo, digamos que se toma la muestra de sangre al paciente o a la persona que está en sala o en cuidados intensivos, se coloca, se toma una vez tomadas, estas se embalan, viene el mensajero y pongamos el Hospital Santo Tomás, no las viene y no las trae al Gorgas. Este es terrestre, pero una persona las trae debidamente embalada y con su triple embalaje, y esto lo vamos a ver más adelante. También el transporte terrestre puede ser movido por equipos de locomoción, ya sea un carro o, que ahora también hemos visto también y que se ha hecho muy común, el transporte de este tipo de sustancias a través de motos. Pero cada uno de estos transportes que llevan este tipo de muestras deben estar debidamente identificados según la normativa panameña reciente. Deben estar, debe aparecer el logo de que están enviando sustancias infecciosas y en este caso el rombo de 6.2, y si en este caso las muestras contienen otro tipo de muestras peligrosas, ya sea la de la clase 3, que son las sustancias inflamables, deben colocar también el rombo, o si llevan algún tipo de clase 9, como alguna sustancia peligrosa u otra que esté dentro de la clase 9, también debe aparecer el logo. Esto es algo bastante nuevo, pero los vehículos tienen que tener esta identificación, porque si en el caso de que ocurra algún tipo de accidente, ya se conoce que ese vehículo transportaba muestras biológicas que pueden ser sospechosas y pueden tener patógenos. Entonces, en el caso de un accidente, es importante que eso se conozca para que los primeros respondedores, llámese policía, llámese bomberos, sepan cómo actuar ante esta mercancía peligrosa. Y tenemos la otra vía de transporte utilizado, quizás en Panamá, Chiriquí, Darién, que sean las áreas Bocas del Toro, las provincias más alejadas, lo pueden utilizar en algún momento, o si vamos a hacer envíos al extranjero, se utiliza la vía aérea. Aquí le pongo FedEx, no es que le estoy haciendo propaganda, hay diferentes courier que hacen el envío de muestras, ya sea hasta el mismo Copa, UPS, TNT, la verdad que en Panamá hay bastantes, y dependiendo de la disponibilidad que se tenga, ellos, entonces uno hace el arreglo con ese tipo de compañías para hacer el transporte hacia lo interno o internacionalmente, ¿no? Siempre estas aerolíneas van a pedir, o estos couriers van a pedir, que la persona que esté haciendo el envío sea certificado o tenga la certificación de mercancías peligrosas de sustancias infecciosas de la IATA. Si no lo tiene, entonces probablemente el envío se lo van a echar para atrás. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. En el caso de este transporte, como le mencioné, puede ser interno, porque se puede darse dentro de la misma instalación, y no es porque se dé dentro de la misma instalación, vamos a bajar las medidas de bioseguridad o de biocustodia que se tengan que tener con este tipo de material. Siempre hay que hacerlo de la misma forma como se hace de una forma externa.
hay que tener cuidado de esto y hay que transportar las muestras con todo el debido proceso, aunque sea dentro de la misma institución. No podemos tener, voy a ponerlo dentro de un guante, la muestra con el hielito y llévalo al otro lado. Más adelante nos vamos a dar cuenta que eso no es un triple embalaje. Entonces, y si es de transporte externo, igual se tiene que cumplir con todos los procesos. Y si es transporte externo, deben tener en cuenta que si se va a enviar internacionalmente, la persona, el expedidor, tiene que tener la certificación de mercancía peligrosa para sustancias infecciosas de la IATA. Otra de las cosas importantes es la documentación. O sea, aparte de lo mencionado, de que el expedidor tenga las certificaciones o tenga las capacitaciones mínimas para hacer este embalaje, se tiene que conocer todas las certificaciones y también qué tipo de envases voy a utilizar o de triple embalaje voy a utilizar. Como les mencioné, si es categoría A, son mucho más rigurosos. Este es un ejemplo de un envase de los que se requiere para hacer un envío a nivel internacional, categoría A, y nos damos cuenta que es categoría A por el rombo que aparece aquí. Ya las cajas tienen ciertas características como el UN, que tiene que estar certificado como por Naciones Unidas, tiene el rombo, ya les mencioné, y ciertas otras características como la documentación, como el peppermint, que así se le conoce, y otro tipo de señas, ¿no? Entonces, cuando es la categoría B, sustancias biológicas, este es el contenedor, pero estos son los que se usan a nivel de aviones, cuando se va a mandar al extranjero, o si se maneja internamente y la compañía aérea es una compañía aérea, ellos van a tener certificación IATA, así que tiene que cumplir con este tipo de embalaje. Y con la documentación que a continuación les voy a mencionar, acuerdos de transferencia de materiales, en el caso de que sean investigaciones, hay un comité de bioética, esa investigación ya pasó por bioética y necesita cumplir con todos estos lineamientos, también de propiedad intelectual, porque si se descubre algo y esa muestra fue enviada a otro centro, entonces quedamos como decimos nosotros, retratados y nuestras muestras la utilizaron otros y nosotros no obtuvimos la mención. Por eso que se hacen este tipo de acuerdos en donde se protege también la propiedad intelectual, están los permisos internos que deben estar para hacer el envío de esas muestras. Esas muestras tiene que estar el de bioseguridad, estar sabiendo que esas muestras se van a enviar, y estos acuerdos de transferencia de materiales generalmente también son firmados por los oficiales de bioseguridad. Hay que tener en algún lugar registrado y ahí hay que tener un control de ese material que se está transfiriendo. Se mandó una muestra a tal hospital, se tiene un acuse de que eso se envió, quién es el que está notificado, quién es el que está enviando. Entonces, este tipo de registro hay que tenerlo pendiente. Si se va a enviar a nivel internacional, que la persona que lo está haciendo, como mencioné anteriormente, esté certificado por IATA, y otros documentos mandatorios que se envían como los formularios de cada una de las muestras, o sea, que nos indique qué es lo que se le está pidiendo a cada paciente, o si es una muestra a un voluntario de trasplante, todo el historial, todo lo que se requiere para que esa persona que está recibiendo no esté perdida de qué es lo que se está mandando. Y otro aspecto a considerar, la cadena de custodia, la cadena de frío, todos esos son aspectos que hay que tener muy en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta la bioseguridad desde la toma hasta el transporte. Y lo principal son los principios universales. Ese personal que va a hacer la toma tiene que estar capacitado. Ese personal que va a hacer el envío tiene que estar capacitado, tiene que saber qué es lo que se va a hacer. Tiene que saber que es una clase 6 y es una mercancía peligrosa. Sí, es una sustancia
infecciosa, es una muestra biológica, pero es una mercancía peligrosa. Eso puede causarle un daño si en caso de que ocurra un accidente a las personas que lo están transportando, a los que se encuentren cerca. Y como tal, es una mercancía peligrosa porque tiene un riesgo. Es importante que sepa que se clasifican en las sustancias infecciosas en categoría A y categoría B, que todas aquellas sustancias infecciosas deben utilizar un triple embalaje, inclusive no solo la categoría A y la categoría B, sino también triple embalaje a las muestras exentas tanto para humanos como para animales. Importante, es que puedo decir, es que estoy mandando muestras de tal parte al laboratorio de el Gorgas, al laboratorio Gorgas. Vamos a mandar las muestras de los pacientes de infectología junto con los pacientes que se le va a hacer una química. Eso no puede ser, porque esos pacientes no son afines, uno ya se conoce, tiene una alta sospecha de enfermedad, de algún tipo de enfermedad infecciosa, no debe ser colocada junto con pacientes que se le va a hacer un examen de glucosa, probablemente el doctor está sospechando una enfermedad crónica, o sea, son otro tipo de análisis, no se pueden poner iguales. Como decían siempre, lo dicen, no se puede poner peras con manzanas. Van para el mismo lugar, pero deben colocarse en embalajes diferentes. Y lo otro importante es que todo debe ser marcado y etiquetado y debe contener la documentación adecuada. Básico, debe tener quién lo está enviando, nombre de la persona que lo hace, el centro, el departamento, si es el área de laboratorio, si es el área de infectología, el hospital que lo está enviando y algún número de teléfono para poder contactar. Lo mismo debe también haber una marca de quién lo va a recibir, el nombre de la persona, porque a veces ponen Instituto Gorgas, pero el Instituto Gorgas tiene diferentes departamentos, hay que poner el nombre, o mínimo el departamento de virología, el departamento o el departamento de inmunovirología, el departamento de bioquímica, o sea, hay que poner el mínimo, el nombre del departamento. Lo recomendado sería mejor colocar el nombre de la persona que va a recibir el embalaje, que fue notificado, la institución y un número de teléfono a donde se puede llamar a esa persona. Entonces, estos son principios básicos. En cuanto a la colección de la muestra, es importante saber qué se requiere. Necesitamos hacer una prueba de PCR para rickettsia y me toman una muestra de plasma o de una muestra para suero o me mandan solo plasma. Ya no me funciona. O sea, hay que saber qué tipo de muestra requiere la persona que está del otro lado. Es lo primero que se tiene que definir. Es una muestra para detección de rickettsia a través de biología molecular, DNA, se necesita una muestra de sangre total en EDTA. Una vez que se tiene eso, entonces se debe tener primero todo el equipo necesario para hacer la toma de muestra, el equipo de protección personal requerido también y el embalaje que se va a utilizar para hacer el envío de la muestra. Entonces, yo tengo que tener estructurado todo esto. Y el envase primario, llámese donde contiene la muestra, se recomienda que sea de plástico. Altamente recomendado. Si no es posible, bueno, no es posible, pero se recomienda eso, ¿no? Entonces, otra cosa, colocarse el equipo de protección personal de forma adecuada, utilizar el equipo de protección personal que se requiera. Digamos, voy a hacer una extracción, guantes apropiados, mi bata de laboratorio, lentes protectores, bueno, si ya tienen estos lentes, estos les protegen también un poco. Si el paciente tiene algún tipo de enfermedad respiratoria y se está tosiendo, entonces hay que utilizar, hay que hacer evaluaciones de riesgo y utilizar entonces mi mascarilla, mi respirador N95. Las mascarillas no funcionan, a nosotros no funcionan respiradores N95 o KN94. Estos son los que debemos utilizar cuando hay sospecha de
algo respiratorio, algo que se puede diseminar a través de aerosoles o gotitas de saliva. Entonces, también es importante tener todo el equipamiento para desechar todo lo que se utiliza, envases punzocortantes, bolsas rojas, etc. Entonces, aquí con lo del embalaje, se tiene que puede haber diferentes tipos de embalaje. Antes yo les mostré este, que es el que exige la IATA para hacer el transporte aéreo. En este caso vemos que tiene la designación UN 3373. Es una sustancia biológica categoría B. Y cómo está dividido, tenemos el envase primario, que es el que contiene la muestra, el envase secundario, que va dentro del envase primario, y el envase externo o la caja, que es el contenedor terciario, que es el que va a tener estos dos. Y siempre se cumple con lo mismo. El primario dentro de un secundario y acá dentro de un terciario. Pero también a veces nosotros cuando vamos a hacer, no requerimos este tipo de embalaje, sino que vamos a utilizar el transporte terrestre, entonces podemos hacer nuestros propios embalajes, pero siempre y cuando tenemos que cumplir con el triple embalaje. Nosotros aquí, bueno, tenemos nuestra muestra primaria que no aparece aquí, la colocamos dentro de este envase secundario, que debe ser estanco o a prueba de fugas de líquidos. Este se coloca dentro de un contenedor terciario que puede ser uno de estos que nos ha sobrado de foam resistente, y se coloca, bueno, no tengo los absorbentes, tengo papel higiénico, bueno, pongo papel higiénico alrededor como medida de se absorba. Papel toalla también podemos tener en el laboratorio, y se coloca para que evitar, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí entonces vemos envase primario, contenido dentro de un envase secundario, y tenemos el contenedor terciario. Y acá tenemos otro que se ha hecho, esto lo hicieron en un laboratorio de investigación. Tenemos el primario, lo colocan dentro de un tubo cónico de 50 ml, y este tubo cónico lo colocan dentro de un de una bolsa Ziploc, y ya estamos ahí cumpliendo con lo que es el transporte triple embalaje. Entonces aquí vemos, este es el de IATA más grande, todo lo que requiere. Entonces, cuando hablamos de embalaje y envío, hay que asegurarse, nuevamente lo digo, contar con todos los materiales necesarios para el embalaje. Aquí ya una forma más meticulosa, tenemos el material absorbente. Si llevamos líquido, siempre hay que poner material absorbente. Papel, como les dije, papel toalla, ya venden materiales absorbentes de fábrica. Tenemos que tener algún tipo de material acolchado, si se requiere, si queda así muy que se mueva, o de este plástico con burbuja, ya esto es más yeye, por decirlo así. Tenemos que tener cinta adhesiva para poder colocar al final que terminamos de hacer todo el embalaje, cinta adhesiva, un pedacito aquí, un pedacito acá, como 4 pedazos para que este no se abra. El contenedor secundario, que como les mencioné tiene que ser rígido, la caja rígida para el envío, y tenemos también este me está funcionando como, estos funcionan como contenedores secundarios, y también si la muestra requiere algún tipo de cadena de frío, entonces recordar los bloques refrigerantes o los pads fríos. Pero no solo tenemos los pads fríos, también podemos usar hielo seco en caso de que eso se vaya a enviar mucho más lejos. Y cuando es así, entonces aquí colocamos este logo que vemos aquí, que es el logo de misceláneos, o es la categoría clase 9, perdón. La clase 9 debe estar colocado aparte del rombo de UN 3373, que es una sustancia biológica, quién es el que lo envía, quién es el que lo recibe, y cumpliendo con el triple embalaje. Es importante eso, la documentación siempre tiene que estar también incluida dentro del envío. Entonces, ¿cuáles son
lo que hay que tener en cuenta cuando se va a hacer, las precauciones que se debe tener en cuenta cuando se va a hacer el manejo de hielo seco o de dióxido de carbono. Entonces, tiene que saber que esto, ustedes ven que se forma un humito, tiene gas, es un gas. Ese gas siempre va a ir ubicándose en las partes más bajas y va a desplazar el oxígeno. O sea que la persona que va a transportar esto debe tener las ventanas abajo para evitar que el interior se sature. Y el dióxido de carbono, nosotros no respiramos dióxido de carbono, nosotros respiramos oxígeno. Y si el aire que se encuentra allí es desplazado, entonces se puede provocar accidentes porque la persona va a quedar sin oxígeno. Otra de las precauciones es que deben utilizar guantes aislantes contra el frío cuando se está manipulando esto, porque esto quema. Gafas de seguridad con protecciones laterales, porque si algo les salta, no les va a caer en el ojo. Zapatos de seguridad, o sea, zapatos cerrados, a esto es a lo que se refiere, no pueden estar con sandalias ni con los dedos afuera, porque si eso les cae, les va a quemar. Y nunca, nunca, nunca comerlo o tragarlo, porque no crean que ha habido gente que ha hecho eso y no les ha ido nada bien. ¿Cómo elimino yo el hielo seco? O sea, la persona que recibe esta clase 9, que es una mercancía peligrosa, ¿cómo lo elimina? Bueno, hay que esperar que este se sublime. ¿Y eso cómo se hace? Se coloca o se deja ahí mismo, la caja donde viene, se deja en un área, en este recipiente hay que dejarlo abierto, en un área ventilada para evitar saturar el ambiente en esa zona y dejar que se sublime hasta que esto todo se deshaga. Así es que se elimina el hielo seco. Esto nunca lo guarde en congeladores. Dice, ay, para usarlo después. No, no lo pueden usar después porque así mismo les dije que eso desplaza el aire y cuando lo colocan dentro de congeladores, si alguien mete la cabeza ahí, se va a quedar sin oxígeno y se puede desmayar. Si lo va a usar, es inmediatamente. Me voy a aprovechar el hielo seco que llegó de lo voy a colocar porque se va. Si no, eso no se guarda, eso se coloca así como le acabo de mencionar para que él se vaya sublimando y así se elimina. Entonces, en cuanto a la biocustodia, en todo el proceso de envío. Antes de hablarle de la biocustodia, es importante que les tengo que mencionar que la biocustodia tiene 5 componentes principales y uno de estos es el transporte de muestras. El transporte de muestras, que es el que les voy a mencionar a continuación, pero que es importante que sepan que esto está integrado en la bioseguridad del laboratorio. Y hay que concientizar a este personal que va a hacer el transporte de muestras sobre la biocustodia, la importancia de la biocustodia, que hay que tener respuestas de emergencia, porque en caso de que ocurra algo, entonces tenemos que tener la previsión de qué hacer. Se perdió el material, porque acuérdense que la biocustodia ya no se refiere a la parte de bioseguridad como tal, sino a que me lo robaron, a que hubo una liberación intencional, alguien sabía que esa muestra contenía un patógeno extremadamente peligroso y lo quiso soltar como acto de bioterrorista, como acto de venganza, como acto de un biocrimen o crimen organizado. Entonces hay que tener respuesta de emergencia ante esas situaciones y todo eso se tiene que gestionar en conjunto con todas las personas que están involucradas en este transporte de muestras. Entonces, es importante que se tengan estas previsiones. En cuanto al transporte, la seguridad del transporte es un mecanismo para implementar en donde hay que registrar y controlar los materiales. Ya les mencioné anteriormente, cuando se va a enviar material, eso tiene que estar registrado en algún lado. Si se va a mandar muestras para análisis a otro laboratorio, eso tiene que haber un registro. Se mandó muestras hacia el Gorgas para la determinación tal. ¿Lo recibieron? Sí, ya lo recibieron. Estamos a la espera de los resultados. Eso tiene que estar registrado y se tiene que mantener el control de ese material. Y la instalación que recibe esa muestra también tiene que cuidar esa muestra, porque ya él sería responsable si hay un robo, ya sea interno, de alguien interno a la institución,
o que alguien penetre la institución para robar. Y se dirán, pero ¿cuándo se pasa eso? Les puedo poner un ejemplo. Nosotros recibimos muestras de medicina legal. Esas son muestras que van a ser utilizadas en un juicio. Y hay alguien que no quiere el resultado de eso. Puede interferir en ese transporte para evitar que se dé un resultado que lo pueda implicar en un caso. Entonces esa muestra tiene que tener una cadena de custodia. Y ese transporte, esa cadena de custodia tiene que estar dentro de la instalación, tiene que haber esa cadena de custodia si alguien movió una muestra o no hacia otra área. Eso tiene que estar escrito. ¿Quién es la persona que está haciendo eso? Si es entre una institución dentro del país, perdón, dentro del país, de una institución a otra institución, eso también tiene que estar por escrito. Y claro, si se va a hacer instalaciones internacionales, créame que eso se lo van a solicitar porque la persona que está certificada por IATA sabe que eso es así y lo va a tener ese registro y ese control de material. ¿Y para qué se hace todo este control? Para reducir las probabilidades de manipulación y movimientos inapropiados de este material, ya sea por personal científico técnico o por un ente externo. Posibilidades de pérdida o extravío durante el traslado del mismo, posibilidades de robo de este material con fines maliciosos, como les mencionaba. Por eso que es importante siempre considerar la cadena de custodia. Entonces, ya para finalizar, después de dicho todo esto y haber dicho esto, ¿con qué me voy a quedar? Entonces, es importante que sepamos y tengamos en cuenta que cuando se hacen embalajes y envíos inadecuados, ¿qué puede suceder? Exposición a muestras biológicas, tanto del personal que lo hace, que si lo hace y no está capacitado, lo va a hacer mal, como del transportista, como de la persona que recibe o del ambiente de la comunidad en caso de que haya algún tipo de accidente, que haya retrasos en la entrega o que nunca se entregue esa muestra y ese paciente nunca va a recibir un resultado, o la muestra de trasplante, no se puede hacer el trasplante porque la muestra no llegó, el órgano no llegó. Alarmas en casos de incidentes o accidentes, no se den las alarmas debidas porque el camión no tenía los logos y los primeros respondedores no saben que están ante o sustancias, material de riesgo, tipo sustancia infecciosa, pérdida de muestras, retraso en operaciones, pérdida de vidas y acciones judiciales o sanciones administrativas en caso de que sea a través del transporte aéreo. Por eso que el transportista, cuando son transportes por vía aérea, les va a solicitar a la institución que esa persona tenga la capacitación de envío de sustancias, de mercancía peligrosa, sustancias infecciosas de la IATA, porque así ya sabemos que esto tiene repercusiones y sanciones judiciales y administrativas, cárcel y también económicas, y se pierde un bien intangible para la institución, que es el prestigio. Entonces, esto es importante hacer las cosas bien. Y finalmente, es importante que se den las capacitaciones. Esto es clave, sumamente clave. La armonización de los procesos operativos estándar dentro de una institución, dentro del país, es importante que se den. Panamá está en los pininos de que se implementen los procedimientos operativos estándar a través de un decreto. Esperemos que salga pronto. Coordinación de los envíos. Ya sabemos que es importante. Que yo sé que yo mandé un envío, pero la institución receptora no lo sabía. Está mal. Hay que coordinar. Coordinar con el transporte, coordinar con la institución, con el receptor de esa mercancía peligrosa, de esa muestra biológica. Por lo que se requiere acciones en cuanto a bioseguridad y biocustodia cuando se va a hacer el transporte de muestra por todo lo que antes dicho. Entonces, no me queda más que darle las gracias por estar pendiente, por participar del evento. Si tienen dudas, comentarios, se los agradecería y aquí los dejo con esto, que debemos conservar la cuenca del Canal de Panamá. Sabemos el problema que tenemos actual, hay que cuidar nuestro ambiente,
para poder que esta cuenca del Canal de Panamá funcione por muchos años más y nosotros podamos, como país, poder obtener los beneficios del paso de los buques a través de esta importante vía marítima. Bueno, sin más, me quedo en silencio para escuchar si alguien tiene algún... Bueno, muchísimas gracias a la magíster Yamitzel Saldívar por su tiempo y por esta ponencia que fue muy interesante realmente. Abrimos entonces el espacio de preguntas. Eh, Graciela Santana nos dice, no todos los laboratorios identifican correctamente las sustancias que trasladan a otros sitios. Incluso los embalajes son deficientes y eso representa algo muy importante a nivel de laboratorio clínico. ¿Qué recomendaciones tiene para mejorar estas deficiencias? Disculpa, se te cortó un poco la pregunta eh, Claro, y no entendí la pregunta. No sé si fue un comentario o una pregunta en sí. sí. Es un comentario con una pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? No te escuché Ok. la pregunta. La pregunta es, ¿qué recomendaciones tiene para mejorar esas deficiencias? Ajá, mira, las deficiencias realmente pueden ocurrir ahora mismo en nuestro país porque como tal una legislación no tenemos. Ya sé que hace poco, y gracias a la pandemia, tengo que decir gracias a la pandemia del COVID, no sé si decir gracias o no, pero bueno, por la pandemia del COVID ya hay una Copanic que le dice a los transportistas qué es lo que debe tener el vehículo. Y era lo que le mencionaba, los rombos, de que está transportando una sustancia infecciosa, si está transportando algún líquido inflamable, debe poner entonces el rombo de clase 3, y si está hay hielo seco o alguna sustancia peligrosa que entre dentro de la clase 9, debe colocarlo también el rombo. Precisamente porque si ocurre algún accidente, los primeros respondedores ya sabrían cómo hacer frente a esa emergencia. En cuanto al transporte, o sea, el embalaje en sí, allí sí tendremos que ir mejorando y tengo entendido que ya se está trabajando en un decreto para mejorar esta parte de lo que es la biocustodia y la bioseguridad en Panamá. Así que por allí está. Pero por lo pronto sería hacer este tipo de capacitaciones, este tipo de difusión o diseminación del conocimiento para que sepan que es requerido capacitaciones y solicitar las capacitaciones a su institución para poder entonces hacerlo de una forma adecuada y evitar cualquier problema a futuro. Perfecto. Y en esa misma línea nos pregunta Ana Cristina Martínez, ¿qué ley en Panamá respalda la biocustodia y bioseguridad en el transporte de muestras biológicas? Bueno, Ana Cristina, ahí sí tendremos, yo espero que para el próximo año tengamos por lo menos un decreto. Y aquí le comento, Panamá como signatario de la Convención de Armas Biológicas, nosotros estamos llamados a tener eso. Entonces, ya se está trabajando en ello el Ministerio de Salud, liderado por un grupo de profesionales del, de, del Ministerio de Salud, de de la Dirección General de Salud, está ya en lo que es la escritura de este decreto. Esperemos que ya para el próximo año podamos tenerlo y así entonces tener un marco legal para que todos en Panamá empiecen a trabajar de una forma armonizada, todos de la misma forma. Perfecto. Edner Victoria nos pregunta, ¿cómo sería el manejo de muestras a nivel intralaboratorio? Es decir, diferentes laboratorios en un mismo hospital. Otra pregunta anudada a esa, ¿los requerimientos son los mismos de acuerdo al nivel del agente biológico? Sí, primero hay que clasificar a la gente, o sea, saber, digamos, yo estoy trabajando en el PSL3, que es un laboratorio de contención biológica, y yo voy a sacar muestras de allí para llevar
a otro BCL3, porque no puedo trabajar muestras de un BCL3 en un BCL2. Eso es ilógico. Pero eso tengo que saberlo, ¿no? Que no puedo pasar unas muestras de BCL3 que están vivas, porque puedo inactivarlas. Si la muestra las inactivo ya es otra cosa, pero no hablemos de muestras inactivadas. Quiero transferir una muestra de un BCL3 a otro BCL3, eso yo lo tengo que registrar. Pues estoy sacando tal cantidad de muestras, tantos viales de tal caja que contiene estos patógenos para el BCL3, digamos, del departamento de virología, digamos, el BCL3A al BCL3B. Eso yo lo registro. Yo tengo que tener toda la parte de la bioseguridad, la limpieza. Ya estoy cumpliendo con la biocustodia porque lo estoy registrando, ya estoy informando cuántos viales me estoy llevando, cuántos tubitos, qué patógenos tiene, quién lo está haciendo, quién es el responsable de esto, ya eso es biocustodia. Bioseguridad, tengo que limpiar mi contenedor primario, colocarlo dentro de un contenedor secundario que igualmente voy a descontaminar, que coloco dentro de un contenedor terciario y este contenedor terciario también lo voy a descontaminar. Los saco, tengo que tener mi protocolo de sacada de este tipo de materiales porque en BCL3 regla todo se saca por el autoclave, pero en este caso no lo puedo sacar por el autoclave. Así que tengo que tener mi procedimiento. Voy a hacer esto a tal hora, ya hice toda la parte de bioseguridad, que es una limpieza, y me lo llevo hacia el otro laboratorio BCL3. Entonces tengo que tomar ciertas previsiones. Generalmente los pasillos de los BCL3 no son pasillos transitados, así que no voy a tener problemas, pero en el caso de que el pasillo sea transitado, a esa hora le voy a pedir al seguridad que me ayude evitando el acceso de personas que no tienen, que no están involucradas en este transporte de un laboratorio a otro, que no puedan pasar. Una vez que se da esto, no hubo ningún incidente, no hubo ningún derrame, no hubo nada, no hubo problema. Se le pide a seguridad que permita nuevamente el acceso y la gente puede pasar en caso de que el pasillo sea de uso común. Así se hace. Si es un laboratorio BCL2 hacia otro BCL2, igual hay que registrar, se está mandando una muestra a química para que se hagan los análisis de ciertos electrolitos, pero si esa muestra tiene algún agente biológico, hay que informarle que ya, digamos, yo lo estoy mandando de mi área y ya nosotros le determinamos que tiene ese agente biológico, hay que hacer todas esas anotaciones y decirle al laboratorio que lo está recibiendo, ojo, esa muestra tiene ya esto que se le determinó y probablemente puede tener otras cosas que nosotros no hemos determinado, así que tienen que trabajarla con mucho cuidado. Entonces, así se hace la comunicación, o sea, siempre tiene que haber una comunicación, ya sea que yo vaya a mandar la muestra afuera o como si yo la voy a mandar dentro de mi misma institución. Perfecto. Y una última pregunta de Carmen Manzano. Dice, ¿existe en Panamá un manual o algún documento oficial disponible para los profesionales que especifique cómo hacer el transporte adecuadamente? Realmente eso debe estar incluido dentro del decreto que debe salir el próximo año. Ahí se ponen los lineamientos generales básicos mínimos que se deberán cumplir. Pero para esto lo que se puede hacer es tener capacitaciones internas con personal experto en la materia mientras salen estas disposiciones finales ya por parte de lo que es el Ministerio de Salud en cuanto a lo que es los lineamientos básicos. Como tal, ahora mismo no existen. Entonces, nosotros nos guiamos con la normativa en lo personal, el instituto, en lo personal y en lo institucional, el Instituto Gorgas se basa en la normativa internacional. Los manuales de bioseguridad y biocustodia en lo que es el transporte de muestras internacional. Perfecto. Una vez más, le agradecemos a la Magíster Yamitzer Saldívar y su ponencia Bioseguridad y Biocustodia, Transporte de Muestras Biológicas. Muchas gracias.
Seguido a esto, para recordarles que tenemos un simposio en el Congreso de APANAC 2023 con el tema Nuevos Horizontes en el Estudio de Antivirales con un enfoque multidisciplinario, organizado por el licenciado Juan Castillo, la doctora Sandra López y la licenciada Ana de Martínez. Esto va a ser el jueves 28 de septiembre en Salón Contadora 2 de 5:15 a 7:15 p.m. Contaremos con las ponencias del doctor José González con el tema Explorando inhibidores de blancos celulares o moléculas de origen naturales como potenciales tratamientos antivirales contra arbovirus emergentes. Del doctor Ricardo Jonat en estudios funcionales y genómicos de inhibidores de entrada de dengue, zika y SARS-CoV-2, y la doctora Ana Luisa García y la licenciada Janet Pitti con el tema Actividad antiviral contra SARS-CoV-2 y los aceites esenciales de plantas. Igual aquí les dejamos el código QR para mayor información. Y para ir culminando, les recordamos que se pueden convertir en miembros de la Sociedad de Microbiología Americana con el 50% de descuento usando el código 50% off 2023 y así aportar a la docencia y a la divulgación científica en estos temas. Y también agradecerles a nuestros organizadores, ASM Webinar Origin y American Society for Microbiology y el patrocinador de nosotros, que es Ventura Lab. Y aquí también pueden observar a nuestros organizadores. Una vez más, les agradecemos por estar con nosotros en un webinar más. Que tengan una feliz tarde.